Cantaré al Señor con el corazón, santo es tu nombre, oh Dios, de tu gracia y favor, cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré santo es tu nombre, oh Dios, de tu gracia y favor, cantaré, tu nombre alabaré. A ver, a Jeroboam, capítulo 11, un par de versículos más atrás, versículo 28, allí aparece la presentación de este personaje que luego sería el rey de Israel, llamado Jeroboam. Veamos allí. Amén. 11, 28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Podemos leer un poquito más adelante. Y dijo a Jeroboam, está hablando un profeta a Jeroboam, que todavía era simplemente un siervo de Salomón. Toma para sí los 10 pedazos, 31, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Amén. Amén. Por ejemplo, vamos a un poquito más adelante, 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y el 38 le habla el Señor a través de su profeta, que era Ahías, que estaba hablando a Jeroboam. Todavía era una palabra profética que se iba a cumplir más adelante. Y en el 38 viene la condicionante. Le dice Dios a través de su profeta Ahías: y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Amén. Vamos al otro personaje, el profeta tildado en la Biblia como profeta rebelde. Primera Reyes 13, 26. Primero nos vamos a contextualizar en los personajes. 13, 26, ¿estamos allí? Amén. Dice el 13, 26, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y lo ha matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Está hablando otro profeta, contando y tildando al profeta nuevo. ¿Se acuerda que vino en capítulo 1 de Reyes 13? Vino con un mensaje. Había venido con un mensaje, un profeta que la Biblia lo tilda de nuevo. Y ahora el que está hablando y dando testimonio de que había sido ¿cómo terminó? Como profeta rebelde. ¿Y quién está dando testimonio? El profeta viejo. Ahora vamos a hablar de él, el profeta. ¿Dónde lo ubicamos? El profeta que ve pero ciego es. Veía con ojos físicos, espirituales, naturales, pero no veía más en el ámbito espiritual. Había quedado ciego. Jesús dijo: yo vine para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. ¿Qué le parece?
Aquí encontramos a alguien que había quedado ciego en el ámbito espiritual. ¿Dónde encontramos? Primera Reyes 13:11, allí lo ubicamos. Primera Reyes 13:11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y vamos al último personaje, Ahías, el profeta que siendo ciego ve. Parece una contradicción. ¿Dónde está eso? Está en Primera de Reyes 14:4. Estamos contextualizando los personajes. Hemos hablado ya de dónde estaba Jeroboam, dónde está en la Biblia el profeta rebelde. Ahora vemos el profeta viejo y ahora vamos a Ahías, el profeta ciego, pero que ve. 14:4. Dice allí: y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido, de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Cómo se le llama la revelación que tenía ahí? Dura. Tenía visión espiritual. ¿Y qué tenía en su interior? ¿Qué fluía? Revelación dura. Pero era profeta de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Vamos a contextualizar entonces un poquito para comenzar. Los tiempos que vivimos, hermanos, los tiempos que vivían en ese entonces eran tiempos de mucho deterioro espiritual, deterioro moral, deterioro espiritual y deterioro aún ético, en la ética. No está muy diferenciado en nuestros días. Así está en la Biblia, que nuestros días también están comparados. Entonces tenemos que aprender de los personajes bíblicos, como tratamos de aprender esta mañana un poquito más, porque entendemos que en los últimos tiempos el Señor Jesús nos advirtió, por ejemplo, de dos grandes peligros. Y aquí vemos gente que empezó bien y terminó mal, gente que a lo largo del camino se fue apagando en su relación con Dios. Vemos a gente que Dios le empeñó algo o le encargó algo grande, como Jeroboam, el reino de Israel. Sin embargo, Jeroboam tiene un comienzo muy bueno, pero una terminación peor que la que él había asistido. Y vamos a ver también el buen ejemplo de Ahías, un hombre que a lo largo del tiempo muestra una trayectoria de servicio en su foja de servicio al Señor. Que Dios nos ayude a aprender de los otros personajes y a inspirarnos sobre todo en la vida de Ahías. Jeroboam. Entonces no terminamos de decir que los tiempos que vivimos, Jesús nos advirtió que iban a haber, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La versión original dice el amor de casi todos. Vaya si tenemos que aprender de los personajes bíblicos para terminar bien. Amén. Pues la Biblia dice que hay un final feliz para el hombre de paz. Tenemos que buscar ese final feliz. Tenemos que identificarnos con el apóstol Pablo. Dice: yo he corrido, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. La vida cristiana es como una carrera. Se tiene que terminar bien. Que Dios nos ayude entonces. Para eso estamos aprendiendo y enseñándonos Dios a través de sus personajes bíblicos que Él permitió que estuviesen allí registrados. Y también la Biblia dice y nos advierte en la boca de Cristo que en los últimos días dejó una pregunta al Señor. Cuando el Hijo del Hombre volviere, dijo Él, ¿hallará fe en la tierra? La dejó sin respuesta.
¿cómo estarán? Escasísima. Creemos que la fe genuina, la fe auténtica, la legítima, va a estar escasísima, como lo estamos viendo, hermanos. Hay mucha apariencia de fe, pero ¿es la fe legítima? ¿Es la genuina? Vamos a entender un poco entonces. Vamos a contextualizar el primer personaje, Jeroboam, el rey. Vimos cómo empezó, ¿no? Era un siervo de Salomón. Él había visto la caída del reino de Salomón en la apostasía, en la idolatría. Porque yo me estaba enterando un poquito más, hermano, ¿no? Qué terrible como el final de la vida de Salomón, por causa de las mujeres, muchas mujeres, las mujeres de Salomón inclinaron el corazón a los dioses de ella. Y adoraban a dioses terribles, hermanos. Llegaron a adorar, Salomón llegó a edificar lugares de darle culto a la diosa de Astoret, diosa de los sidonios, que era una diosa de la fertilidad y del amor. Pero se imagina de qué amor, ¿no? Llegó a adorar o a edificar cultos de adoración para sus mujeres, por causa de sus mujeres, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Eran esos tipos de dioses que hacían un horno enorme así, con la figura del dios, y luego sacrificaban niños. Cuando encendían fuego, cuando ese horno estaba a altísima temperatura, tiraban los niños, incluso bebés, ofrecían sacrificio. Salomón fue testigo de toda esa decadencia. Jeroboam fue testigo porque dice que era siervo de Salomón. ¿Y vio cómo empezó? ¿Cómo él servía? Resulta que Dios, y usted tiene que entender esto, un principio que Dios hace, cuando hay decadencia espiritual, siempre Dios en el anonimato está, por el otro lado opuesto, está trabajando, entre comillas, en ascenso espiritual a otros. Cuando alguien viene en descenso espiritual, Dios se vale de otros en el anonimato que lo está trabajando para llevarlo al plano de ascenso espiritual. Dios se vale de sus hijos. Amén. Tenemos que saber eso. Mientras, por ejemplo, se apagaba la lámpara de Israel a través de Elí, el sacerdote Elí, había la mala influencia en la vida de Elí con sus hijos. Los hijos de Elí eran sacerdotes también, pero dice, sus hijos eran impíos y no conocían a Jehová. Mientras eso, Dios dice que el niño Samuel, siendo un niño, ministraba. La palabra ministraba quiere decir servir, servía a Dios delante de Elí. Dios estaba levantando un testigo ascendente, forma ascendente en la vida espiritual. Mientras hay decadencia por una parte, Dios se vale de otro para ponerlo en ascenso espiritual. Un buen comienzo de Jeroboam, que fue perseguido incluso por Salomón. ¿Por qué lo persiguió Salomón? Porque lo quería matar. Salomón quería matarlo. ¿Usted la tenía esa? Lo quería matar, puede leerla allí y está allí. Lo quería matar, Salomón quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque se entera que un profeta, Ahías, le entrega una profecía. Le dice que Dios le iba a dar, 1 Reyes 11:31, le iba a dar 10 tribus. Dios, a través de su profeta Ahías, el profeta que a lo último es presentado en la Biblia como ciego, pero veía, aún tenía revelación interior. Entonces Dios usaba a Ahías y le había prometido a Jeroboam darle 10 tribus. Toma para ti los 10 pedazos, porque se encuentra con el profeta y el profeta tenía su manera de identificar el mensaje o de darle implicancia al mensaje. Dice que iba con una capa nueva el profeta y de repente se saca su capa, la rompe en 12 pedazos y le da 10. Dice, y el mensaje era este: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David. Quedó con una tribu Salomón, pero por amor a David, mi siervo. Y Dios lo habla de David, mientras los hombres seguimos hablando mal de David.
acordándonos de su pecado. Dios se acuerda de David solamente lo recto. ¿Por qué no se acuerda de lo malo, David? Porque Dios perdona y olvida. No es como los hombres. Pero a veces podemos usar de los pecados de los personajes bíblicos, ¿no? Pero Dios es un Dios de amor y de restauración. Ahora bien, ¿por qué le dio el reino a él? No era porque había algo que le atrajera a Dios de la vida de Roboam. Por supuesto que sí, algo vio el Señor en su soberanía, pero el por qué lo dice en Reyes 11:33, por cuanto me han dejado y adorado a Astoret, la diosa de los sidonios, a Quemós, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos. Por eso le estaba entregando un reino a él. Dios le dice por qué le estaba entregando un reino a él. Porque no habían andado en los caminos, no habían andado en mis caminos, dice el Señor, para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Estaba hablando del reino de Salomón. ¿Qué le parece? Así que tuvo un buen comienzo. Dios le entrega un reino con 10 tribus. ¿Quién le había entregado el reino? ¿Quién le había entregado el reino? Dios. Pero usted ya sabe cómo pasa en el corazón, qué es lo que pasó en el corazón de Roboam. Dice que un día le nació, ¿qué cosa en su corazón? ¿Qué le nació? Temor. Porque su reino ya se había establecido. Después que Dios lo establece en su reino allí en Israel, el pueblo seguía subiendo al otro rey, al rey de Judá, que estaba en Jerusalén, porque Dios había instituido que la gente tenía que ir a ofrecer sacrificio, dar culto en Jerusalén, la ciudad escogida de Dios. Subían desde Israel a Jerusalén, que estaba gobernando otro rey, el rey de Judá. ¿Quién era? Roboam, el hijo de Salomón, que Dios le había dejado una tribu. Entonces, Roboam tiene temor en su corazón y ahí nacen lo que hemos hablado en la anterior mensaje, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dijo él, para que el pueblo no se fuese con el otro rey, él comienza a hacer, hace 2 imágenes de becerros de oro, establece lugares altos de altares de cultos, sustitutos allí a Jerusalén, establece días de fiestas sustitutas a las que se hacía en Jerusalén, y establece sacerdotes elegidos por él mismo, no como Dios lo había establecido, sustituto a lo que Dios había establecido. Y todo nació por un corazón que tiene temor. Guarde eso en su corazón porque vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar un poquito ahora del profeta rebelde. ¿Por qué Dios le llama rebelde? ¿Por qué fue tan rebelde? ¿Recuerdan? Nos contextualizamos en el mensaje. ¿Se acuerdan que Jeroboam estaba allí en Betel, casa de Dios, intentando ofrecer sacrificio? Había establecido uno de los ídolos que había hecho de oro, lo había establecido en Jerusalén, y estaba intentando ofrecer sacrificio cuando aparece un profeta nuevo que venía de Judá, venía de afuera del reino de Israel, venía del reino de Judá, era de Judá. La Biblia se encarga de decirnos que era de allí, y venía de allí con un mensaje nuevo: altar, altar, ¿se acuerdan? Entonces el rey, ¿cómo reaccionó el rey Jeroboam? Quiso violentarlo, extendió su mano diciéndole que lo prendieran, pero su mano se secó, el profeta oró por él, y el asunto parecía que se podría haber arrepentido Jeroboam, ¿no? Recuerden el comienzo de Jeroboam y ya estamos hablando de un personaje totalmente corrompido. Y recuerden que Dios le había dado el reino. ¿Quién se lo podía quitar? Lo que Dios te da, ¿quién te puede quitar? Nadie.
Pero el temor es un arma que el enemigo trabaja. El temor y la fe, el temor y la confianza son cosas antagónicas, son cosas opuestas, hermanos. No conviven entre sí. Necesitamos nosotros aprender. Vayamos sacando alguna conclusión. El profeta rebelde, hermanos, entonces recibe, después que le entrega ese mensaje, el rey lo invita para quedarse, para hacerle algunos presentes, y lo invita incluso para comer y beber, y el profeta dice, él no puede comer, no puede beber, ni siquiera puede regresar por el mismo camino. Sin embargo, él dice que comienza a regresar por otro camino, ya había cumplido la misión por orden de la palabra de Dios, la palabra que Dios le había de alguna forma revelado en su corazón para traer un mensaje. Aparece el profeta viejo en acción, se entera que había habido un profeta y viene a su encuentro. Y a través de estrategias de mentira consigue que la consigna, la orden que Dios le había dado al profeta nuevo de no contaminarse, porque eso es lo que lleva la idea, de no contaminarse. ¿Cómo estaba el profeta viejo? Totalmente contaminado. La Biblia nos manda a limpiarnos, limpiémonos. ¿Quién se tiene que limpiar? Nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué contaminación tenía el profeta? La primera, la que más, el profeta viejo. ¿Cuál contaminación? La mentira. Es un pecado espiritual la mentira. No se ve, pero Dios la conoce toda la apariencia, la mentira, son todas primas hermanas, todas andan ahí. La apariencia, la mentira, la hipocresía, pero todo tiene mentira, porque la mentira es la esencia misma de Satanás. Y el profeta se había pagado mintiendo. Consigue que el profeta vaya con él y dice que, ¿qué le pasó? Un león en el camino lo mató. Y ahora el profeta viejo, ¿cómo lo tilda al profeta nuevo? ¿Y Dios permitió que estuviese en la Biblia? Rebelde. Estamos hablando del profeta rebelde. Y usted y yo podemos conjeturar allí, ¿por qué fue tan drástico el Señor con ese profeta nuevo? Ya hemos hablado algo de eso. ¿Por qué ese profeta, por qué fue tan severo? Fue por usted puede decir y yo puedo decir, fue por una causa sola. Parece hasta injusto. El profeta viejo había hecho, seguramente que había agarrado ya una costumbre de mentir, ya dimos textos bíblicos, ¿no? La persona se acostumbra a mentir. Pero sin embargo, esa desobediencia fue tan severo. ¿Por qué fue tan severo el Señor? Perfecto, pero si Dios fuese así contigo y conmigo, una vez sola, y te corta la tierra. El asunto es más profundo, hermanos. Porque ese profeta nuevo representaba la sal de Dios. Sal es lo que detiene la corrupción, de alguna forma. Jesús dijo, yo soy la sal de la tierra, ¿no? Pero luego ese compromiso lo pasa a nosotros, su pueblo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es la sal de la tierra? Lo que detiene la corrupción. ¿Estaba el sistema corrompido religioso de aquel entonces? Y el profeta viene como testimonio de un regreso de parte de Dios, de un interés de parte de Dios, de que el pueblo contaminado junto con su rey se vuelvan a la pureza. En este caso a la pureza doctrinal del sistema religioso, que estaba corrompido en extremo. Era testimonio, lo usaba como testimonio. Era la sal. La sal es lo que detiene la corrupción. Antes se usaba mucho la sal en la carne. ¿Por qué se usaba mucho la sal en la carne? Porque la carne no deja que la putrefacción avance. Avanza, pero avanza muchísimo menos. Por eso somos la sal de la tierra. Por eso el enemigo no puede hacer todo lo que él pueda hacer, lo que él quiera hacer. Porque estamos con nosotros, la tierra, somos la sal. Por eso el enemigo no se va a manifestar, hermanos. Yo soy de los que se identifican también con esa
con esa doctrina de que el enemigo no se puede manifestar, solo hay una cosa que al tiempo presente lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Por supuesto que es el Espíritu Santo, pero a través de su iglesia. Esta predicación, ¿qué está teniendo? ¿Qué está haciendo contra el misterio de iniquidad que está ya en acción? Contra esta perversión doctrinal que hay como había en aquel entonces, lo hay también hoy. Está deteniendo de alguna forma. Está abriendo los ojos a más de uno. Por uno que Dios abra los ojos, para Dios vale la pena. Vino para abrir los ojos al rey Jeroboam, pero ¿logró su cometido? No, para nada. Con señales y todo. Porque hay gente que está contaminada y no se quiere descontaminar, hermanos. Pero sí hay gente que está contaminada y se identifica con la palabra de Dios y se va a alinear con la voluntad de Dios. Las dos áreas. Siempre hay alguien que se alinea con la voluntad de Dios. Y si no hay nadie, pues Dios tiene sus testigos. Porque a veces somos testigos de la verdad. Ve allá y tú y hablarás, le dice Jeremías. Ve y háblales. Háblales de mi parte. Pero no te oirán, porque no quieren oírme a mí. Mire qué terrible trabajo para un profeta, ir a hablar allá en vano. Pero ¿para qué lo usaba el profeta? ¿Para que fuera a hablar? Para hacer testimonio simplemente. Usted hable, dé testimonio del Evangelio. Dice, no logré nada, no hice nada. ¿Cómo que no? ¿Está haciendo testimonio? Testigo de la verdad. Dios tiene sus testigos y vosotros me seréis testigos. Dios tiene sus testigos en nuestra ciudad también. Que Dios nos ayude a creer y poder vivir esa vivencia. El profeta viejo representaba la sal insípida. El profeta nuevo era la sal de la tierra de ese entonces para conducir, mostrar la desviación del pueblo, del rey, la desviación de la verdad, de lo que Dios había instituido, por si alguien quería o quiere arrepentirse. El nuevo profeta es el testimonio de Dios para brindar oportunidad de limpiarse, descontaminarse, sea doctrinalmente o sea carnalmente también, porque dice limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Y vaya si hay contaminación en nuestro sistema religioso actual. Que Dios nos ayude a limpiarnos nosotros. Amén. Dios invirtió en el nuevo profeta, lo capacitó, lo forjó, lo instruyó, le reveló su palabra, preparándolo para la manifestación de un tiempo específico. Dios a veces nos prepara en el tiempo para la manifestación de un momento específico. No es para mañana, es para el día, la manifestación de Dios. Pero Dios viene trabajando hace mucho tiempo atrás. ¿Dónde estaba ese profeta nuevo? Estaba en el anonimato. Nadie lo conocía. Ni siquiera se dice su nombre. ¿No dijo lo mismo Jesús? ¿No dijo lo mismo Jesús? Le decía a los judíos, y vaya que si se enojaban los judíos. El reino de Dios les será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Somos esa gente, puede decir un gloria a Dios. Que Dios nos ayude a dar frutos del reino de Dios. Para eso tenemos que limpiarnos de toda contaminación posible que pueda haber en cada una de nuestras vidas. La mayor perversión de este tiempo, hermanos, es doctrinal. La rebeldía es vista para Dios. Por ejemplo, el que sabe hacer lo bueno, eso es rebeldía, hermano, y no lo hace, le es contado por pecado. Eso es rebeldía. Cuidado con el profeta viejo, por eso el profeta viejo no hacía nada. Sabía quizás las cosas, pero era pasivo, era conforme, se había conformado a un sistema mundano. Él hacía la vista gorda, como comúnmente se dice. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. 1 Samuel 15:23. Es gravísima la rebeldía. Dios la ve como el pecado de adivinación. Es rebeldía, el que sabe hacer lo bueno no le hace. Santiago 4:17. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron las espaldas y taparon sus oídos para no oír. Zacarías 7:11. Dios nos manda a limpiarnos en 2 Corintios 7. Nos manda a limpiarnos de la contaminación, no a contaminarnos.
nos manda a ser sal. Somos agentes de Dios para detener la corrupción, no para ir tras de ella. No para ensuciarnos. Que Dios nos ayude a limpiarnos de la contaminación que puede haber en nuestro corazón, de espíritu y de carne. Las obras de la carne, que puede haber alguna manifestación todavía. Pero los pecados también espirituales, como el orgullo, como la hipocresía, como la mentira, como el engaño, el uso de engaño, el uso de pecados espirituales de apariencia, que muchas veces son pecados espirituales que muchas veces no se habla, pero que están presentes, muy presentes en la mano, en los ojos de Dios, más que en la mano, en los ojos del Señor. ¿Para qué Dios nos cuenta la historia de Roboam y su final? ¿Cómo terminó Roboam? Bastante mal. Bastante mal, hermanos. Roboam terminó bastante mal. ¿Para qué nos cuenta? Para que no repitamos su historia. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. Porque ¿qué le había sido entregado a Roboam? Un reino. Y a nosotros, ¿qué Dios nos entregó a los creyentes? ¿Qué nos entregó? Dijo que el reino de Dios sería quitado a los judíos y sería dado a gente. Así que ¿qué nos dio Dios? Un reino. El evangelio es el reino. Amén, hermanos. Nos entregó un reino donde Cristo tiene que reinar en nuestro corazón. Si reina ese reino, ¿por qué le quitó el reino de Dios a los judíos y lo dejó allí todavía en una pausa? Y se puso su mirada al Señor hacia los gentiles, nosotros los gentiles. Porque quiere gente, eligió gente, somos gente, anonimato como el profeta nuevo. Gente que produzca los frutos de él. Pero también tenemos que saber que como el profeta nuevo, Dios va a ser mucho más, si se quiere la expresión, severo con el profeta nuevo. Porque es Dios queriendo hacer algo de nuevo, de algo gestando algo nuevo, de un sistema viejo corrompido. Va a ser mucho más exigente con nosotros. Porque si no lo hacemos, si somos de una vida mediocridad en cuanto a la obediencia, mire, ¿cuántas desobediencias tuvieron Ananías y Zafiras? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Y por qué fue tan drástico Dios? Mire, si simplemente hubo un engaño. ¿Por qué fue tan drástico Dios? Pero no es tan solamente por eso, es que hay algo más profundo, es que Dios estaba gestando la iglesia primitiva en toda su pureza doctrinal, en toda su pureza de amor, de pureza, de amor entre los hermanos, de unidad entre los hermanos. Y alguien quiere, de parte que está en ese movimiento como nuevo, Dios está gestando algo nuevo y alguien quiere introducir en este caso el engaño, la mentira. Y Dios corta. Dios está gestando algo nuevo, hermano, aunque usted no lo vea. Amén. Aunque yo no lo vea. Dios está gestando algo nuevo. Y van a volver los tiempos de Ananías y Zafira, para los que quieran creer y poner nuestras barbas en remojo, como dice el vulgar dicho, el vulgar refrán. Que Dios nos ayude. Para que no repitamos la misma historia de otros. Romanos dice, si tú, que hemos sido llamados para hacer algo diferente, será quitado de los judíos y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso está en Mateo 21, 43, palabra dicha por Cristo. En Romanos 11, 27, la Biblia nos advierte y dice, temamos, no te soberbezcas, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aprecia la bondad de Dios para tu vida en este tiempo que te da, que quiere gestar en nosotros, usarte a ti, a mí, para algo nuevo. Y no somos los únicos, por supuesto. Hay muchos más que Dios está gestando algo nuevo en su pueblo, algo nuevo en su reino. Descontaminarnos de un sistema corrompido en su casi totalidad. Y Dios quiere que
No repitamos la historia que, por ejemplo, repitió Roboam. ¿Qué historia hizo Roboam? Dejó un legado de maldición para su familia. Tú puedes ver el final, y lo vamos a mirar un poquito más adelante. Puedes ver el final de la terminación del legado que dejó Roboam para su familia. Un hijo se murió y Dios tomó cuenta de toda la descendencia de él. Terrible. Dios lo había elegido para algo bueno, nuevo, pero en el camino el hombre se contamina y termina siendo peor que el reino que él había sido testigo de la corrupción, el reino de Salomón. Termina siendo peor porque inventa un sistema religioso personal, original de él, corrupto. Y miren, por ejemplo, lo que dice Oseas 4:6. Nunca se nos predica, nunca se nos enseña eso, pero debemos recordar a nosotros para cambiar un legado y dejar un legado el día que nos tengamos más nosotros, que nos extinga Dios de la tierra, dejar un legado de bendición para nuestros descendientes. ¿Cuánto podemos decir amén? Miren lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Siempre hemos escuchado eso, ¿no? Pero la segunda parte también importa y mucho. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi Dios. Dejemos un legado de bendición, hermanos. Amén. Pongamos las cosas en orden en nuestra casa espiritual para que el día de mañana podamos dejar un legado de bendición. Amén. Dios nos entregó un reino. ¿Dónde estuvo el problema de Jeroboam? Igualito donde estaban nosotros para inventar idolatría, altares falsos, instituciones de lugares altos, de falsos y fiestas sustitutivas a la fiesta de Dios. ¿Dónde estaba la causa, el problema? Pues empezó lo que dice allí en 1 Reyes 12:26. Y dijo Jeroboam en su corazón. ¿Dónde empezó el problema? El corazón. ¿Y qué hubo en el corazón de Jeroboam? Temor. Temor. La fe y el temor son, ¿quién le voy a quitar el reino de Dios, lo que Dios da? ¿Quién te puede quitar? Pero Jeroboam le faltó, ¿qué cosa le faltó? Jeroboam, confianza. ¿En qué? En Dios. No tan solamente en Dios, en la palabra de Dios. Tenga confianza en la palabra de Dios. Amén. Intensifique cada vez más confianza en la palabra de Dios. Dependa más de la palabra de Dios. Amén. Ponga sus ojos de seguridad en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Ponga confianza en la palabra de Dios, en sus promesas, porque Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso, solamente Dios veraz. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Totalmente fidedigno de creer, totalmente de poner toda nuestra confianza en su palabra. Pero ¿qué han hecho el hombre actual con su sistema religioso? Una de las cosas que hace Satanás, quita la seguridad que solo imparte y únicamente imparte. Absolutamente solamente la seguridad del creyente está en la palabra de Dios. Si el diablo nos logra mover de allí, la casa que está edificada sobre la roca, ¿qué va a pasar? Permanecerá ante ríos, tormentas, lluvias y vientos. No caerá, porque está en consonancia con lo que Cristo enseñó en su palabra. Yo edificaré sobre la roca mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que edificar, como no edificó Jeroboam, lo que Dios le había dicho. El profeta le había dicho, así dice Jehová, te entrega 10 tribus. Y él no confió en la palabra de Dios. El profeta que ve pero ciego es. ¿Qué problema tuvo ese profeta? El profeta viejo, que veía con ojos naturales, pero ya no tenía revelación interior. Nosotros tenemos que tener revelación interior. Amén. Ahora pónganmelo en contexto bíblico. ¿Qué dice Pablo? Oro para que ustedes tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La luz de los justos es como la aurora, va en aumento.
¿Dónde es la revelación? En el interior. El profeta viejo ya no veía nada. Hablando de interiormente, ¿no? De revelación. Porque con los ojos físicos sí veía. Veía con la luz natural, pero no había luz espiritual dentro del profeta viejo. Entonces Dios se queja de ese tipo de profetas. Vamos a identificarnos por si no estamos allí en ese patrón. Porque ¿qué estamos haciendo? Mostrando un patrón, mostrando una referencia de personajes bíblicos para nosotros, si estamos allí de alguna forma contaminados, identificados con esa clase de personajes, podamos limpiarnos. Esa es la idea. El profeta que ve pero ciego es. Isaías 56:9 dice el Señor: vengan fieras salvajes, vengan animales del bosque a devorar el rebaño, porque los guardianes, los atalayas de mi pueblo, ¿de quién está hablando? Liderazgo. Están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se pasan la vida echados y soñando. Les encanta dormir. ¿Dormir qué está hablando? Espiritualmente, un sueño, una dejadez, una somnolencia espiritual. Cuidado, cuidado, liderazgo y nosotros como pueblo. ¿Qué más? Son perros hambrientos que nunca se llenan. Acá dice clarito. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino. Solo buscan sus propios intereses. Dicen: vamos a buscar vino y bebidas fuertes para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy. Isaías 29:10, Dios lo denuncia. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. ¿Quién ha derramado? Dios. Escuche bien, no fue el diablo. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y han cubierto vuestras cabezas, los videntes. Y ha cubierto vuestras cabezas de los videntes. Jeremías 6:13 y 14. Porque desde el menor, está hablando Dios, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Jeremías 14:14. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no les he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad, engaño de sus corazones, ellos os profetizan. ¿Vemos gente allí parecida con la realidad de hoy? Antes solía decirme en las seriales de televisión o cualquier circunstancia o cualquier personaje parecido con la realidad es ficticio. Acá no. Cualquier parecido con la realidad no es ficticio, es real. Tenemos los mismos problemas que tuvieron nuestros antecesores. Y vamos a hablar un poquito de Ahías, el profeta ciego que ve. Allí están, ya lo dijimos, lo leímos, ¿no? Primera Reyes 14:4. Este era un profeta que tenía un legajo de servicio a Dios. No había empezado en un momento como el profeta nuevo. No había comenzado en el anonimato. Este venía a lo largo del tiempo. ¿Con cuál te identificas? Hay que servir a Dios a lo largo del tiempo. Dios nos sacó no solamente para degustar de la salvación de Cristo. Dios nos sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, y tú vas a encontrar cantidad de veces cuando el faraón no quería dejar a su pueblo, Dios le dice a faraón: para que me sirva. Amén. ¿Para qué Dios saca a su pueblo de la esclavitud de faraón? Para que me sirva, para que me sirva. Y este profeta, Ahías, era un hombre que tenía un legajo de servicio, una trayectoria de servicio a lo largo del tiempo. Sirve a Dios a lo largo del tiempo. Amén. Amén. Con errores, con yerros, con equivocaciones, pero sirve a Dios. Y aún con caídas, si te caes, levántate y sigue sirviendo a Dios. Amén. Porque tenemos que servir a este Dios de maravilla. Ahías era un profeta que había protestado contra la idolatría de Salomón. No hacía eso el profeta viejo. Pero Ahías le había profetizado consecuentemente a Salomón
Y también la división consecuente del reino de Israel. Eso está en Primera de Reyes 11, 30 al 39. Ahías había sido escuchado por Salomón. No. Pero ¿a quién le había profetizado de la corrupción? Como testigo, Ahías. Y Dios lo registra en su palabra. Cuando Jeroboam también se volvió idólatra, el rey que Dios eligió para las 10 tribus de Israel, para hacer algo diferente a lo que había hecho Salomón, lo saca de un sistema corrupto. ¿Para qué te va a sacar de un sistema corrupto? Para que hagas algo diferente. Y resulta que Jeroboam termina siendo peor. Allí también le había dado testimonio este profeta. Le había profetizado la extinción de la casa de este. ¿Y qué más? Y el cautiverio de Israel. Primero Reyes 14, del 6 al 16, puedes corroborarlo en casa. ¿Cuál fue el problema grave que tuvo Jeroboam, hermanos? Un rey que fue llamado, le dio 10 tribus el Señor, lo saca del reino de Salomón, le da 10 tribus para forjar un reino, el reino de Israel, elegido por Dios desde dentro de una idolatría, de una apostasía, de un sistema corrompido, el reino de Salomón que estaba corrompido. ¿Para qué lo llamó? Para obrar distinto, diferente. Y sin embargo terminó siendo peor, creando su propia y original apostasía. ¿Cuál fue su problema? Ya lo dijimos. ¿Cuál fue? El corazón, el temor en el corazón. Quiero decirte que tiene aplicación para nuestras vidas. La Biblia dice en Lucas 21:25 que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre toda la tierra angustia entre las naciones, perplejas, desfalleciendo los hombres por el temor a causa del sonido del mar y de las olas. Una de las cosas que más el enemigo va a usar en los últimos días es el temor. El temor y la fe no pueden habitar juntos. El temor y la fe son incompatibles. El temor y la confianza en Dios y en su palabra son antagónicos. Se oponen entre sí. Usted va a ver a Cristo siempre llamando la atención de sus discípulos, diciéndole: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? No temáis. No temáis. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Porque el temor y la fe y la confianza en Dios y en su palabra son antagónicos, no conviven entre sí, son incompatibles. Que Dios nos ayude. Los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Estamos viendo los principios de esos temores, hermano, que van a ir en aumento. Escuche bien. Van a ir en aumento. O usted tendrá temor, yo tendré temor, o tendré confianza en Dios y en su palabra. Amén. Uno de los dos. ¿Cuál es el antídoto? Confianza en la palabra. Jeroboam, un personaje llamado por Dios que nos ha dado, que le ha sido asignado un reino. También nosotros se nos ha asignado un reino para dar los frutos de él. El profeta rebelde representa a esa persona que cuando Dios está gestando algo nuevo se contamina. La obediencia nunca fue algo opcional, hermano. Nunca lo es en la vida cristiana. Pero cuando Dios está gestando algo nuevo, tenga cuidado. Dios es severo con aquel que está gestando algo nuevo. No deje contaminar su corazón. Los tiempos de Ananías y Zafira volverán. ¿No lo dice acaso 1 Corintios? Que algunos que participan indignamente del cuerpo del Señor, ¿qué pasa con ellos?
Muchos están enfermos y muchos duermen. Cuando habla de dormir, no habla de dormir físico, habla de morirse. Se van antes de tiempo. Ananías y Zafira eran creyentes que se fueron antes de tiempo. Soy de los que entienden que no perdieron la salvación. Eran creyentes, pero que se van antes de tiempos. El profeta nuevo no se perdió, pero se fue antes de tiempo. Dios cortó de raíz su ministerio que recién estaba surgiendo. Porque Dios quería hacer a través de él algo nuevo. Cuidado, cuidado. Amén. Amén. No se deje contaminar. ¿Cómo se contaminó el profeta nuevo? ¿Cómo se contaminó? ¿De quién? De un profeta viejo. ¿No es lo mismo que dice la Biblia? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo que dice la Biblia para nosotros hoy? 1 Corintios 5:11, no anden en compañía, no se asocien con ninguno. ¿Con cuánto? Con ninguno. Que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Con ese ni siquiera comáis. ¿Qué fue a hacer el profeta nuevo? El profeta nuevo con el viejo. Apocalipsis 22:15. Afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Oh, que el Señor nos dé prudencia en nuestras relaciones humanas. Amén. No nos juntamos con cualquiera, no que seamos mejores que nadie, simplemente diferentes, creyendo que en nuestro corazón Dios está gestando algo diferente, sin egocentrismo, hermano. Creyendo que Dios nos está llevando de nuevo a un regreso a su palabra, un regreso a la esencia de la verdad, algo que está totalmente desvirtuado. El profeta que ve, pero es ciego espiritualmente, representa a todo aquel que tiene soberbia espiritual, hermanos. El profeta viejo estaba en la ciudad, pero no brindaba ningún servicio a Dios. ¿Por qué sería? Jesús dice en 11:25, Mateo 11:25, te alabo, Padre, porque escondiste te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste ¿a quién? ¿A quiénes Dios revela su verdad? ¿A quiénes Dios revela la luz de su palabra? A los niños. Permanezca con una actitud de niño. Aunque sea un viejo, tenga actitud de niño. Envejezca teniendo actitud de niño. Vio el profeta Ahías, era viejo, ya no veía más, pero adentro de su interior había luz espiritual abundante, revelación dura incluso. Porque Dios lo usaba así, porque él, una de las causas es que Dios, ese profeta, tenemos la consistencia por su palabra, por el contexto de su palabra, de enseñar que ese profeta tenía una actitud de niño ante Dios, una dependencia, se dejaba enseñar por Dios, Dios podía fluir en su interior. Cuidado con el orgullo espiritual de sabernos algo y creernos que sabemos. El que sabe algo no siendo nada, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuidado con engañarnos. No confíes, dice la Biblia también, en su propia prudencia. La luz de los justos es como la aurora. El profeta que veía con ojos naturales, pero era ciego espiritualmente y ya no daba ningún servicio a Dios en la ciudad, representa a todo falso profesante exterior que no renovó su entendimiento. La Biblia dice en Romanos 12:2 que tenemos que tener una continua renovación de nuestro entendimiento.
Dios nos ayude, hermanos. Jeroboam, ya hemos visto cómo terminó Jeroboam. Bueno, vamos a mirar la terminación de Jeroboam, simplemente para los que están allí. Aquel hombre que fue llamado por Dios, le entregó Dios un reino con 10 tribus, llamado para hacer algo diferente. ¿Cómo terminó siendo? Peor. Su presentación ya la hemos leído, pero vamos a su final. Usted puede leerlo en su casa. Primera Reyes 14, 7 del 14, Primera Reyes capítulo 14, versículo 7 al 14. Terminó con una tragedia aún sobre su familia, porque el pecado nunca es individual, salpica aún nuestra familia. El profeta rebelde, ya leímos lo identificamos dónde estaba su presentación, 1 Reyes 13:1, ¿verdad? Pero su final está en 1 Reyes 13:24, dice que un león lo mató. ¿A qué puede hacer figura ese león? ¿A qué puede hacer alusión ese león? A Satanás. El diablo anda como... No le dio un ataque, el león lo mató. Un león lo mató. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué fue tan trágico Dios? ¿Recuerda por qué? Porque Dios estaba gestando, ¿qué? Algo nuevo en el interior de ese profeta. Y el profeta, en vez de ayudar a descontaminar el sistema religioso corrompido de aquel entonces, se corrompe él teniendo comunión con el profeta viejo. No hagamos lo mismo. Dios nos anuncia para que no hagamos lo mismo. Amén. El profeta que ve pero ciego es. Vimos su presentación en 1 Reyes 13:11, pero vemos su final. Un final que yo lo titulé ni fu ni fa. Había un caballo de carrera que se llama en mis tiempos de mundano. Ni fu ni fa. O sea, Sara todo esperando la muerte nomás. Después que enterró al profeta nuevo, le dice, entiérreme al lado de él. Eso es lo único que esperaba, esperando la muerte. O sea, que Dios lo usó simplemente para un despertar espiritual, pero brevísimo, que le entregó la profecía de lo que le iba a pasar al profeta nuevo por rebelde. Pero terminó así nomás, solo esperando su muerte. En cambio, vamos a poner un poquito de énfasis en el profeta que siendo viejo, aún es niño. El profeta que siendo ciego ve, Ahías, 1 Reyes 14:4, versículos 5 y 6. Porque Ahías no es como los profetas populares de hoy. ¿Qué tenía Ahías? ¿Qué dice Ahías? Que era un profeta fiel. Dios hablaba a través de Ahías, solamente Ahías se limitaba a repetir lo que Dios le revelaba en su corazón. No como los profetas populares de hoy. No estoy hablando de los profetas en sí, estoy hablando de lo que la palabra profetizar significa, al fin y al cabo viene a ser consistencia con predicar, con enseñar. No es como los profetas populares de hoy, que están diciendo básicamente que lo mejor está por venir. Pero ahí es que tenía un mensaje, como él mismo se titulaba su mensaje, tengo una revelación dura. Porque Ahías no es como los profetas populares de hoy. Ahías no te endulza el oído, te dice lo que manda decir Dios. Ahías no se casa con nadie, entre comillas, casarse. Se casa con Cristo. No mengua la palabra porque está fulano, mengano, por sultano, por tener cantidad. Ahías no te diluye la verdad agregándole un poco de azúcar, como la hacen hoy. Ahías... Tal vez todo por lo contrario, ahí le agregaría un poco más de sal, usando esa alegoría. Ahí no desea agradar al hombre, sino desea agradar a Dios. ¿Con cuál de los 4 personajes te identificas? Tenemos que identificarnos con Ahías. Amén. Como si fuese algo, escúchame bien, como si yo fuese algo de Ahías, algo dije, algo.
te tengo que anunciar de parte de Dios tiempos duros. Me encantaría decirte que vienen tiempos de gloria. Sí que lo vienen. Hay algo que va a ir mejorando. ¿Quién va a ir mejorando? Nosotros, la iglesia. Pero vienen tiempos duros. Tengo que advertirte que hay creyentes que están como Jeroboam, no están cultivando la confianza en Dios ni en su palabra. Para quien quiera creer, vienen tiempos donde Dios permitirá, y eso no está muy lejos, hermanos, es algo que yo siento en mi corazón, empecé a sentir hace un par de años, no está muy lejos una gran crisis financiera a nivel mundial. Me encantaría decirte que ahora, ¿no? Que estamos pensando la mayoría de los creyentes que ahora que ganó allí en Estados Unidos. Yo tengo una visión contraria, hermanos. Tiempos duros. ¿Por qué Dios permitirá una gran crisis mundial, hermanos? Porque Dios va a romper todo bastón donde el hombre se apoya. No va a romper el suyo. Se lo va a dejar. ¿Qué es un bastón? Donde nos apoyamos. La plata, el dinero en el banco, mi jubilación. Vas a tener, hace un tiempo atrás yo tuve una experiencia terrible. Cuando desperté yo empecé a preguntarle a Dios, ¿por qué usted permitió esto, Señor? ¿Por qué permitió esto? Y escuchaba en mi corazón retomaba estas palabras venían a mí, porque vienen tiempos donde vas a necesitar confiar en mí, solo en mí y nada más que en mí. Y cuando dice en mí, ¿en qué tengo que confiar yo? En su palabra. Su palabra es verdad. Todo lo demás se va a mover. Su palabra es real. Tiempo atrás, hace unos cuantos años atrás, quizás unos 10 años atrás, tuve un sueño. ¿Qué dice que los ancianos tendrán? No es para guiarnos, es para quien quiera creer, hermanos. Simplemente es para alguna experiencia que yo puedo contar. No está obligado a creerla, sí a escucharla. Si le sirve, bien. Si no lo quiere creer, también está bien, no pasa nada. Pero tuve un sueño, yo contaba hace como 10 años, y no hace más, donde una mano gigante venía del cielo, el globo terráqueo estaba allí, una mano gigante venía del cielo con un puñal, enclavó en el globo terráqueo y luego comenzó a mover ese puñal enclavado en la tierra y movía para un lado y movía para el otro y movía para otro lado y para acá. Y cuando ese tremendo hueco que iba formando ese puñal, ¿qué calculen que puede ser? ¿Qué puede ser? Juicios de Dios sobre la tierra. Y posiblemente nosotros, la iglesia, yo soy pretribulacionista, quizás nosotros vamos a degustar, aunque no nos guste, las primeras gotas de la tribulación. Porque ¿qué va a hacer Dios con esa? Y cada vez que abría ese puñal para todos lados, gente caía para ese hueco enorme que se iba para el fondo. Veía miles de personas cayendo por un hueco. Es un sueño, hermanos. Es un sueño. Pero la Biblia dice que los ancianos tendrán sueños. Sueños. Los jóvenes verán visiones, pero los ancianos, tómelo si quiere. Si no lo quiere tomar, no importa. Está allí como una experiencia simplemente. Yo creo que vienen tiempos duros, igual como decía la revelación de Ahías. Miles caían por ese hueco. Es que Dios está airado, hermanos. Yo anoche cuando escribía eso, el Espíritu Santo ponía un percibir en mi corazón. Dios está airado. Y incluso aún con nosotros, su pueblo. Porque hay contaminación de carne. Hay vidas mediocres, hay contaminación de espíritu, hay orgullo, hay vanidad, hay apariencia, hay hipocresía entre nosotros, el pueblo de Dios. Dios está airado. Hemos de cambiar eso, hemos de recibir este mensaje como una advertencia para cambiar nuestra vida, para hacer algo diferente.
cada vez más se relativiza la verdad, se la va diluyendo a la verdad. Usted ya no sabe cuál es pecado porque se le cambia el nombre. Ahora se manda a los hermanos a pedir disculpas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Se le manda a pedir perdón unos a los otros, porque es una manera de cambiar las cosas, suavemente, despacio. Cada vez se relativiza más los nombres de los pecados, cada vez se relativiza más la verdad, haciendo que la verdad sea cada vez más relativa. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Ponga atención. La gente se desmayará del miedo. La versión de la Reina Valera dice, desfallecerán los hombres. Está hablando de gente que literalmente va a fallecer a causa de estrés, a causa de pánico, a causa de situaciones que van a subir hacia la tierra. Y habrá creyentes que también estarán en ese pánico que va a venir sobre todo aquel que no tenga confianza en Dios, en su palabra. Las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. La gente se desmayará del miedo al pensar en lo que va a sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales temblarán. Entonces, está hablando antes de la venida, entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, dice Lucas 21 del 25 al 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Levantaos, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Levante su cabeza. Levantar nuestra cabeza es mirar para el cielo, para la nueva Jerusalén. Levantar nuestra cabeza es sacar tanto los intereses terrenales y poner los intereses celestiales. Pongámonos de pie. Hagamos una oración a Dios, pidiendo que la gracia del Espíritu Santo nos ayude para aprender de estos personajes bíblicos. Y sobre todo poner nuestra atención y nuestro patrón de referencia en Ahías. Que lo que resta del tiempo nosotros sirvamos a Dios una trayectoria de servicio. Que donde yo estuviere, sea una realidad, dijo Cristo, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si tú le sirves, Jesús está contigo y conmigo, que no podrá suceder solamente lo que Dios permita, pero allí estará su mano para cuidarnos y guardarnos. La Biblia nos manda en este mensaje de enseñanza despojarnos, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, para dar un final feliz a nuestra carrera cristiana. He acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo. Podamos decir lo mismo cuando terminemos nuestro legado aquí en la tierra y tengamos un legado aún de bendición para nuestras familias, para otros que seguirán si el Señor nos lleva antes de su venida. Dejar un legado de bendición para tu casa, para los tuyos, un legado de bendición doctrinal, porque Dios está gestando algo nuevo para quien quiera creerlo. Algo doctrinalmente nuevo, puro, ha nacido en el corazón de Dios y va a ser gestando cada vez más en mayor intensidad. Y soy de aquellos que creen en la lluvia tardía que vendrá y nos alcanzará para levantar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que no tiene cosa semejante a esa, una iglesia con una gran alegría, dice la Biblia. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Oramos delante de ti, Señor. Hemos predicado tu palabra. Que la luz de tu palabra nos ayude, oh Dios, a limpiarnos de toda contaminación espiritual y carnal, oh Dios, para estar preparados aquel día, que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche vendrá, Señor,
Oh, ayúdanos a orar y a vigilar. Estamos en este caso más que orando, vigilando nuestra vida espiritual. En el contexto de tu palabra hemos escudriñado 4 personajes. Ayúdanos a enfocarnos en Ahías, un personaje que tuvo trayectoria en tu servicio, un personaje que aun cuando era ciego, Señor, en la vida física o en la luz natural, seguía aún tu palabra fluyendo en su interior, revelándole tus misterios. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos como Ahías, que aunque tengamos revelación dura, anunciar lo duro que viene para adelante, para que otros también se puedan preparar y escapar de las cosas que van a sobrevenir sobre toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús pedimos tu gracia y tu misericordia. Ahora se calla la débil voz del hombre y seguirá hablando la potente voz de tu Espíritu Santo, que glorificará, exaltará, sobredimensionará tu palabra, haciéndola mucho más efectiva, oh Dios mío, mucho más clara en nuestro interior, siguiendo hablando con nosotros, Señor. Sigue hablando con nosotros. En el nombre de Jesús, rogamos como Mateo, Señor, 16:20, como está establecido allí. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ruega a Dios que confirme la palabra. Si fue palabra de Dios, Dios puede tener gracia y misericordia para confirmar su palabra con señales que la sigan. Y las señales en el cuerpo, y las señales de provisión en la familia, de previsión en su hogar, en su matrimonio, en los hijos, en los niños. Pida bendición para su nación. Oh Dios mío, pedimos que colabores con nosotros, Señor, extendiendo tu gracia de misericordia y señales y maravillas y prodigios en el nombre de Jesús. Sana los cuerpos enfermos. Emite tus señales, Señor. Tu poder no ha cambiado. Es el mismo Jesús de ayer y por los siglos. Donde quiera que tú andabas, las señales eran cuestión, Dios mío, común de ver tu presencia, Dios. Confirma la palabra en el nombre de Jesús. Y Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Señor, según tu divina, santa, poderosa y buena, perfecta, agradable voluntad. Señor, hace tus milagros, tus prodigios, diversidad de milagros, prodigios. Podemos augurar, podemos proclamar, Señor, y dones incluso del Espíritu Santo, según tu propia voluntad, sean derramados, sean asignados a tu pueblo, Señor, según el Espíritu Santo en nuestro medio. Te lo pedimos en Jesús. Y en Jesús te damos las gracias. Ya conmigo, por favor, 2 Corintios 13:14, lo que dice allí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Santo es tu